Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cita de entrevistas en nuestro canal Nirvana, el canal del camino hacia la iluminación. Y hoy tengo el placer y estoy súper emocionada porque tengo una querida amiga que es muy buena en su trabajo, es la máster, no una máster, la máster de lo que es el rebirding. Entonces le presento mi amiga y amada María Alejandra Chacín, perdón, el apellido siempre es un problema para mí, el idioma. Bienvenida Alejandra, bienvenida de verdad, gracias por estar conmigo, te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Simona, muchísimas gracias. Me hace risa, me hace gracia la forma como me presentas con tanto, me honra, me da risa porque me da risa de así de emoción y de alegría. Y sí, también para mí eres alguien muy querido, una amiga muy querida, también muy respetada, ¿no? Por tu trayectoria y para mí es un honor estar aquí en este canal y ser invitada para hablar, como siempre, del rebirthing y de la respiración consciente. Así que muchísimas gracias. Estoy muy, muy bien, encantada siempre, siempre, siempre de hablar contigo y de verte. Bueno, no me sucede todos los días de entrevistar una máster en Latinoamérica de rebirding, entonces, o sea, por eso estoy muy agradecida contigo. Muy bien, mira, yo te conozco, bueno, a grandes rasgos, conozco tu trayectoria, pero las personas que nos están viendo no te conocen. ¿Quién es María Alejandra? Ay, eso es una pregunta interesante que yo me hago todos los días. Pero ¿cómo llegaste a Rebirding? O sea, naciste y dijiste, ah, bueno, de grande seré máster de Rebirding. No creo, ¿verdad? No No, no, creo. yo creo que no, pero creo que así sí hubo en mi nacimiento un plan divino, como Así, que para eso estaba destinada, ¿no? Porque eso me es llegó con obvio. el tiempo. Pero mira, María Alejandra es una persona eh, normal, muy apasionada por la vida, que amo mucho la vida, y yo creo que esta disciplina pues ha sido como muy acertada, ¿no? Soy venezolana, ciertamente en este momento estoy en México, vivo en México, pero soy venezolana de nacimiento eh, y, y llegué al rebirthing muy joven, digo yo, ¿no? Bueno, tampoco estoy tan mayor, tan vieja, como digo yo, no oculto tampoco mi edad, pero eh, yo creo que tengo como una inquietud de búsqueda desde muy temprana edad, al menos que yo sea consciente, y digamos que en mi etapa de adolescencia incursionaba con todos los encuentros espirituales que tenía, ¿no? De todo tipo, ¿no? Desde religiosos hasta algunas agrupaciones que practicaban santería o practicaban alguna cosa, entonces yo me acercaba como por curiosidad o como para comprender y como para entender esos mundos invisibles y místicos, porque ciertamente todo lo místico me ha atraído siempre y también es cierto que desde muy pequeña yo me hacía preguntas eh, acerca de la vida, acerca de la existencia de las cosas, de quién le ponía el nombre a las cosas, por ejemplo, ¿no? Ah, Porque sí. un plato se llamaba plato y por qué una mesa, mesa, ¿no? Y por qué los animales se comunicaban de una manera diferente, ¿no? Cosas así que, por supuesto, volvían locos a mis padres y esas son preguntas que nadie tiene respuestas, ¿sí? Eh, entonces, en la medida que fui creciendo, ya pues me metí de lleno, aparte me gustaba mucho la gente, siempre me ha gustado la gente, las personas, yo creo que yo soy una humanista 100%, ¿no? Eh, Cuando llego a la universidad, estando ya en la universidad, que además hice la primera carrera que hice fue de administración en empresas con una mención en turismo, justamente porque me encanta viajar, porque me encanta la gente y a mí me encanta conocer siempre personas nuevas de diferentes lugares del mundo. Es algo innato en mí, ¿no? Desde muy temprana edad. Ah, cuando
seguí experimentando con diferentes cosas. Me topo un día con la metafísica. Y ahí sí, yo, bueno, las personas que conocen y que han leído a Connie Méndez, que Connie Méndez era venezolana, y pues tenemos el privilegio de haber tenido a esa mujer que abrió todo ese mundo y todo ese camino, y que sus libros son muy sencillos además, ¿no? Que ella lo explicaba, como bien decía ella, en palabras de a centavo. Entonces a mí me impactó mucho el hecho de descubrir la metafísica, porque me daba la respuesta de cómo nosotros podíamos realmente crear con nuestra mente. Con solo pensar, nosotros podíamos crear, que la mente era muy poderosa. Entonces eso me atrapó, unido por supuesto con todo ese conocimiento de los maestros y los maestros ascendidos. Y yo tengo, a pesar de que fui criada en una religión católica y me hicieron hacer la primera comunión y obviamente soy bautizada, no soy religiosa, no soy de ir a la iglesia, no soy de ir a misa. Yo recuerdo que en el catecismo, más bien para hacer la primera comunión, cuando tenía 11 años, cuestionaba mucho al cura, ¿no? Decía, pero si él no está casado, si él no es padre de familia, ¿cómo puede decirle a un padre cómo llevar una familia, ¿no? O sea, eran cosas que yo me preguntaba cuando estaba pequeña. No es hasta cuando ya cerca, ya había prácticamente, ya salido de la universidad, ya estaba trabajando y pues me conozco a un novio, conozco a quien fue mi primer esposo y hasta ahora el único, ¿no? Porque pues estoy en este momento soltera. Y decidimos vivir juntos, irnos en pareja, y él conocía el rebirthing, él conocía lo de la respiración consciente. Entonces, cuando yo lo escuchaba, yo no entendía mucho lo que él hablaba de la respiración, pero sí entendía quizás el misterio que había detrás y el poder que había detrás a nivel de la conciencia, justamente por mis lecturas y mis incursiones con la metafísica. Ya cuando me meto más de lleno, más dentro, empiezo a comprender todo lo que es ese poder, ¿no? De la espiritualidad, qué es la espiritualidad, qué es la conciencia, la diferencia entre mente y conciencia. Eh, mm, y yo creo que ya a partir de quizás esa crisis de pareja que comenzamos a tener, es cuando yo entonces empiezo a quizás a hacerme más consciente de que hay otras maneras, ¿no? Quizás de, de entender la vida, de entender el mundo de las emociones, ¿no? De todo eso se volvió un misterio. O sea, la existencia del ser humano para mí en ese momento era un misterio, porque era mucho más allá de la vida básica que nosotros entendemos, ¿no? De ese sistema de existencia que nosotros entendemos. Entonces, él mismo me hizo un día, justamente a propósito, en esa búsqueda de, bueno, cómo vamos a cada uno sanarnos para poder ver si podemos seguir juntos, me invita a una sesión de respiración consciente en un el Centro de Rebirthing de Venezuela, por cierto, y pues ahí, en ese fin de semana, tomo esa primera sesión de respiración y desde luego me cambió la vida. Me cambió la vida, fue un impacto, una sesión de respiración, estoy hablando de 1 hora de sesión de respiración, porque las sesiones de respiración consciente dentro del Rebirthing son de 1 hora. Fue respirar 1 hora, atravesar todo ese ciclo energético y terminar yo terminé casi en un estado de shock, no podía prácticamente compartir porque estaba como asimilando todo lo que estaba ocurriendo, porque empezaron a caer respuestas que tenía hace años, pero así inmediatamente una tras otra. Fue un impacto, desde luego hubo una relajación profunda, profunda, profunda. Yo pues en esa época trabajaba, era empresaria, tenía ya mi propia empresa, mi propio negocio de organización de eventos y de congresos, y iba con 10,000 personas a donde sea y le armaba su evento y me encantaba,
pero pues era un trabajo muy estresante, tenía la capacidad y la habilidad de, como me gustaba, y me gustaba estar con la gente, de hacer casi el trabajo de 4 personas, ¿no? Al mismo Wow. tiempo, pero era muy estresante, tenía una vida muy estresante, habían muchas cosas de mis patrones que salían, que afloraban y que yo no me daba cuenta y que eso pues me hacía sufrir, me hacía estar en lucha, me hacía estar en sufrimiento. Obviamente las relaciones no duraban, ¿sí? Y obviamente esa relación tampoco Duro. duró, ¿no? Exacto. Entonces, pero yo lo que ocurrió después, o sea, o inmediatamente es que yo entendí en ese momento que ahí había algo más para mí. O sea, fue un impacto. Yo estuve horas asimilando todo aquello. Eso era un contenido de un taller y cuando el taller terminó, yo me fui a la maestra que dirigía ese taller y le dije, yo quiero hacer esto, yo quiero formarme en esto, yo quiero más. Yo quiero más de esto, no, no, Lo sentiste. sí, fue, pero inmediato, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, hubo un cambio también, ¿no? Posterior a lo largo de los días y de las semanas. Eso fue en una ciudad distinta donde yo vivía y regresamos entonces a nuestra casa. Mi actitud, mi manera de percibir y de gestionar lo que nos estaba ocurriendo también fue distinta. La calidad de la comprensión de mí misma, de mis emociones y de todo lo que estaba viviendo fue muy rápida, ¿no? O sea, fue muy clara, fue con mucha claridad y sobre todo con mucho menos dolor. Entonces eso también es importante, ¿no? Y es parte de lo que yo veo a lo largo del proceso cuando atiendo en consulta, doy sesiones de renacimiento, que las personas pueden ver con mucha claridad quizás eventos, que no necesariamente tienen que ver los eventos, pero que pueden ver sus patrones o sus emociones que a lo mejor son muy intensas y las pueden ver con una mente amplia, con el corazón amplio, aceptarlas, verlas y dejar que la propia respiración las diluya. Eso es Pero eso a ti te pasó en la primera sesión, o sea, solamente en una sesión de respiración consciente, porque no sí. estabas todavía dentro en el rebirthing, o sea, estabas empezando con la respiración No, consciente. es que una sesión de respiración consciente puede ser muy poderosa. Wow, increíble. Sobre todo si el ser ha estado esperándolo. Entonces era obvio que yo lo estaba esperando. Lo que pasa es que yo no lo veía, no lo veía, no me daba cuenta porque yo estaba en el ruido, estaba en la vida mundana, estaba en mi vida, en mis cosas, en mis viajes, en mi trabajo, ¿no? Eso. Entonces, para mí, él era el que practicaba la respiración consciente, el que se formaba en renacimiento. Entonces, para mí era suficiente, era perfecto, ¿no? Porque llegar a mi casa era mi remanso de paz. Wow. Sí, aparte, cuando uno luego está metido en su estrés cotidiano, la última cosa que hace es tomar conciencia de su propia respiración. Al Así es. contrario, uno deja de respirar totalmente porque la tensión no te permite ni siquiera respirar. Sí, increíble. Mira, háblame un poco de rebirthing, o sea, ¿qué es rebirthing? Si tú tuvieras, o sea, explícamelo para que las personas entiendan de qué se trata, porque cuando justo ayer estaba hablando con una amiga, le dije, ah, mañana tengo una entrevista con Alejandra, que es la máster, le hablé un poco de ti, de Latinoamérica, fundadora de la Fundación de Respiración Consciente y Rebirthing de Latinoamérica. Y yo decía, rebirthing, ¿qué es eso? ¿No? Sí, Yo traté de explicarlo por lo que yo sé, pero obviamente, o sea, no soy una técnica, entonces, por favor, explícamelo. claro que sí, con todo gusto. Aparte me encanta y te agradezco muchísimo. Mira, pues es un poco eso, o sea, rebirthing, así para darte, o sea, rebirthing es una disciplina de vida, es un estilo de vida, es una manera de vivir. Lo que ocurre es que ciertamente el rebirthing comenzó en sus inicios, primero que nada, renacimiento, que es el vocablo en inglés, en español, o sea, rebirthing traduce renacimiento. eh, Empezó como, es la primera disciplina que llegó a Occidente
como trabajo de transformación personal que incluía a la respiración consciente. ¿Okay? Es decir, que tiene como protagonista la respiración consciente. Por lo tanto, hace muchos años, cuando Leonard crea la disciplina, a finales de los años 60, inicio de los años 70, la disciplina, y aún hoy en día también, ¿no? Sigue ocurriendo. Cuando hablas de respiración consciente, te estás refiriendo a rebirthing, porque fue la primera disciplina, fue la primera terapia también, estaba considerada como una terapia, como una técnica de trabajo personal, ¿sí? No lo llamamos terapias porque realmente no somos terapeutas y no hacemos terapias, pero es más un proceso terapéutico que no un curso. ¿Okay? ¿Por qué la llaman terapia? Porque es un proceso completo que involucra toda nuestra multidimensionalidad del ser humano. Y como la protagonista es la respiración consciente, desde luego sabemos que la respiración consciente es un proceso inseparable de el trabajo con la mente creadora o con la conciencia. Y cuando estamos respirando, seamos conscientes o no, de una manera determinada, la respiración es un puente a la conciencia. ¿Ok? ¿Para qué? Para comenzar a acceder a esos espacios para evolucionar conscientemente. ¿Vale? Puede ser complejo, pero el concepto más simple que a mí me gusta utilizar y el más llano y el más accesible y comprensible es: rebirthing es una disciplina de transformación personal que utiliza 4 pilares. ¿Okay? La respiración consciente y conectada de la energía, que es como se le llama a la respiración y que además es la protagonista. Porque es conectada, porque es una respiración que tiene un ritmo determinado, que tiene es una técnica determinada, la respiración, dentro del proceso de rebirthing. Utiliza también, como dije antes, es inseparable el trabajo con la mente creadora. Cuando nosotros estamos respirando y sabemos que estamos haciendo un acceso a la conciencia, pero además le damos dirección, le damos información, le damos contenido, ¿sí? A ese pasaje hacia la conciencia, pues hacemos un trabajo mucho más poderoso con la mente, ¿no? Porque podemos abarcar mucha más amplitud de conciencia y podemos, como eso que me ocurrió, ¿no? Que empezaron a caer respuestas así muy claras, ¿no? Eso. Entonces, también involucra dentro de la metodología o de la disciplina el trabajo con la psicología espiritual. ¿Okay? Sé qué es la psicología espiritual. La psicología espiritual toma en cuenta la individualidad de cada persona, cómo se llama renacimiento, justamente cómo hemos nacido, cómo toda nuestra psicología perinatal, cuáles son nuestros patrones, todas nuestras creencias, ¿sí? Incluye obviamente la instancia que estamos viviendo en este momento, cómo nos alimentamos también, etcétera, ¿no? Dentro de todo ese ámbito de la psicología espiritual. ¿Qué prácticas tenemos? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que es más ideal para cada uno? ¿No? Por ejemplo, no tiene nada que ver con religiosidad, ni mucho menos. La psicología espiritual es eso, ¿no? Es trabajar con la energía del amor, yo diría, ¿no? Que es esa energía universal que nos une a todos. Y luego está donde también están implicados los valores y los principios y, ¿no? Eso. Y luego está también muy presente, que es quizás también la nueva manera o la forma más evolucionada del rebirthing, que es digamos, la presencia del trabajo con los elementos de la naturaleza, ¿no? Obviamente el aire está en la respiración, pero también está la tierra tiene que ver con la alimentación, es tremendamente importante y vital, tú lo sabes, ¿no? Cómo la alimentación dirige todas nuestras emociones, tiene mucho que ver con nuestras emociones. Y sabemos también que nuestra salud precede de un sistema de guía emocional que esté más o menos saneado, ¿no?
por eso también esa relación, y por eso tú has estado en nuestra cumbre de respiración, porque pues eres maestra en el área de Ayurveda, médica de Ayurveda. Entonces el Ayurveda es una disciplina que está tremendamente ligada al rebirthing como disciplina de vida, ¿no? Que no es concretamente una disciplina aislada, absolutamente nada. Y también está, por ejemplo, la presencia del agua, ¿no? Que es importante. Nosotros somos seres emocionales y en un gran porcentaje somos agua. Y también es cierto que el agua que bebemos o el agua que usamos para ducharnos o para bañarnos tiene una implicación importante dentro de nuestros centros de energía o bien conocidos chakras, ¿no? Que son muy importantes. Y uno de mis, digamos, elementos favoritos o principales que me Es el apasiona fuego. mucho, que es el fuego, ¿no? Entonces, el fuego tiene un poder purificador importantísimo, tremendamente poderoso. El fuego tiene la habilidad de callar la mente, ¿no? Entonces, hay De que transformar también. transformar totalmente, de transformar, es muy transformador, es muy poderoso. Entonces, pues también está presente, ¿no? Entonces, es aprender esas... cómo usarlo de forma apropiada para nuestro beneficio y también para mantener nuestros centros de energía como lo más limpio posible. Entonces, hoy en día la metodología, porque es una metodología, como te decía, o una disciplina de vida, está considerada como una de las más poderosas dentro de la psicología transpersonal para la transformación del adulto. Es muy simple, sí, es muy simple. Eh, ¿Es fácil meterse en el proceso? No, no es fácil, porque no siempre es fácil para las personas atravesar un proceso en donde vas a ver tus propias, donde requiere de tu disciplina. Eso de entrada, ¿ok? Porque pues no, es magia, casi sí, pero necesitas de tu participación activa. O sea, si la respiración, tú respiras por ti misma y usas una técnica de respiración determinada, pero no tienes el acompañamiento, la guía o las herramientas adecuadas, no le vas a dar el uso poderoso que tiene para poderte transformar. Y eso es lo que hace el rebirthing, Sí, básicamente. uno debe de estar convencido de lo que está haciendo, porque obviamente todas estas disciplinas, que son, algunas son orientales, si tú te fijas, todas las disciplinas orientales tienen respiración. Tú Así es. fíjate, o sea, la respiración, solamente aquí en Occidente que no se considera la respiración nunca, o sea, aquí lo más importante es que tragues cualquier cosa, cómete cualquier cosa, pero la respiración no le interesa, ¿no? Y si tú piensas que para poder funcionar el cuerpo en todas sus células, hasta en el movimiento, se necesita oxigenación, se necesita la respiración. Y entonces no es solamente una cuestión de espiritualidad, de poder abarcar y ver más allá de tu mente, porque obviamente la oxigenación te lleva a eso, sino más bien también en la parte física. O sea, una persona que no respira, hasta el color de la piel se le pone cadavérico, porque obviamente no hay oxigenación. O sea, yo lo digo siempre a todos mis pacientes, le digo, pues tienes que aprender a respirar, porque la respiración es la longevidad, o sea, Así en todos es. los Bueno, aspectos. fíjate que no comenté, pero ciertamente, como bien lo dices, o sea, la respiración, el rebirthing, o sea, la respiración consciente proviene del yoga, justamente por la presencia de la respiración. De hecho, la técnica de respiración consciente y conectada que utilizamos del aire y de la energía es una respiración muy parecida a la del pranayama yoga. Lo que ocurre es que dentro del proceso, la técnica de respiración es circular, es una respiración que pierde la pausa, que es justamente para activar tanto la inhalación como la exhalación, y el objetivo único que busca el rebirthing, para que veas, es desbloquear el mecanismo respiratorio. ¿Por qué? Porque cuando desbloqueamos el mecanismo respiratorio entendemos que hacemos nuestra conexión con la fuente divina, y lo mencionamos desde el punto de vista desde la espiritualidad. Pero desde el punto de vista de la fisiología, tener el mecanismo respiratorio totalmente desbloqueado significa, y desbloqueado ¿cómo? ¿De qué? De todo ese sistema de guía emocional, de todas las toxinas del cuerpo que vienen a través de la alimentación, ¿no? Como bien lo dices, etcétera. Pero además quien inspira ese trabajo es Babaji, Mahavatar Babaji de Hairakam. Es quien inspira todo el trabajo de la respiración consciente en Leonard en aquel tiempo,
además de forma onírica. ¿Okay? Entonces es Leonard quien está durante 12 años experimentando con eso, con sus discípulos. Él era maestro de yoga y maestro de filosofía también. Y durante 12 años, hasta que en 12 años le dio forma a toda la metodología, que es cuando entonces él decide sacarla a la luz. Y cuando la saca a la luz, pues se dio cuenta que muy rápidamente se expandió a más de 300.000 personas en aquel entonces. Hoy en día son 10 millones de personas. ¿Okay? Que han experimentado el poder de la respiración. Pero sí, ciertamente, yo creo que está siendo un movimiento más nuevo en Occidente, que se está quizás impulsando mucho más, por cierto, a propósito también del maestro COVID, ¿no? Que ha cobrado un nuevo impulso a la respiración consciente en Occidente. Pero lo que tú dices es cierto, durante muchísimos años Occidente ha estado bastante ciego de cara al poder que tiene la respiración, la importancia, y no solo la respiración, también la alimentación, que ya ves que ahora también está haciendo un movimiento en que la gente está siendo más consciente de cómo, de lo importante que es alimentarnos adecuadamente, ¿no? Y correctamente. Entonces, eso, sería muy amplio, ¿no? Ponernos a hablar, porque como bien te digo, tal cual como la Ayurveda, el Rebirthing es una disciplina, es una metodología que involucra muchísimos aspectos, pero el proceso es simple. Es simple porque es muy intuitivo. Entonces, una de las cosas que también se activa a través de estos procesos es la intuición. Entonces nuestra capacidad intuitiva se expande, que todos tenemos esa capacidad intuitiva, pero pues está, como digo yo, eh, en la calidad de la respiración. Lo que mejora es la calidad de la respiración. Entonces, obviamente, mejora tu capacidad intuitiva para escuchar esa voz interna, para escuchar tu cuerpo, para saber qué es lo que es bueno para ti, para saber qué es lo que está ocurriendo con tu cuerpo que no está bien, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como bien sabes, una de mis talones de Aquiles, por decirlo de alguna manera, ha sido toda la vida mi sistema digestivo, la forma de alimentarme, etcétera, siempre en la búsqueda de mi equilibrio, de mi bienestar en todos los sentidos, ¿no? Pues hasta que me he topado ahora con la Ayurveda y contigo, que estoy bien contenta. Me da muchísimo gusto. Estabas hablando ahora del instinto, ¿no? De la intuición. Y tú sabes que en Ayurveda, en la psicosomática Ayurveda, justamente se dice que una persona que sufre de problemas respiratorios alta, entonces sinusitis, bueno, resfriados frecuentes, digamos una persona que no respira bien, que dice, ay, respiro mal de un lado, del otro, se dice que son personas que no siguen su instinto, o sea, tienen un bloqueo y no siguen la voz interior, el instinto, la parte de nosotros que es la parte animal que hemos perdido lamentablemente en el avanzar del mundo. Mira, Alejandra, ¿cuáles son las tipologías de personas que buscan eso? O sea, ¿hay un nicho específico de personas o hay variedad? ¿Encuentras desde ama de casa que quieren hacer eso hasta médicos? ¿O hay más o menos un nicho de personas que te busca a ti? Es muy variado, la verdad es muy variado. Ciertamente el rebirthing es obviamente para todo el mundo, pero no para todo el mundo al mismo tiempo, ¿sí? Eh, pero si yo me centro en la persona que me busca, eh, eh, pues son estas personas básicamente que están, que ya saben, primero que saben y que conocen que detrás de la respiración consciente hay un poder, hay una habilidad para desarrollar, ¿no? Sobre todo lo que más buscan es esa posibilidad de acceder a los niveles de la conciencia, ¿no? A despertar esa capacidad intuitiva. Por ejemplo, las personas que están en el mundo de los negocios me buscan mucho. Me buscan mucho también los médicos, los psicólogos, ¿ok? Porque pues ya comprenden toda la parte de la psique humana y de la fisiología, ¿no? De la respiración y el poder que tiene la respiración y su implicación en la salud, ¿vale? En la salud general y vital del cuerpo. Entonces también buscan sobre todo para formarse.
Pero para hacer un proceso de rebirthing, amas de casa, emprendedores, la gente que está emprendiendo, porque también desde el punto de vista, obviamente, de tu... y hoy en día mucho más, se tiene mucho más claro, ¿no? Que para poder desarrollar toda tu energía de éxito, necesitas trabajar en tus patrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos procesos para trabajar en tus patrones, en tus condicionamientos que vienen de etapas de la infancia, pero la única que puede revisar y que puede acceder a esos patrones que vienen desde mucho antes, porque en realidad vienen desde antes, es el renacimiento. Por eso se llama renacimiento, ¿no? Porque nosotros dentro del proceso está la respiración consciente, el trabajo con el pensamiento creador, pero hay un contenido de psicología espiritual tremendamente importante, que es la base, el mero del rebirthing, que es donde nosotros podemos ver cuáles son esos patrones, esos condicionamientos que se han instalado en nuestra memoria celular desde el momento de la concepción, en el tiempo de la gestación, todo lo que mamá vivía, experimentaba y sentía, incluso lo que comía y todo lo que consumía y todo lo que se llevaba dentro, es transmitido al bebé a través de las neurohormonas de forma impresionante a través del cordón umbilical, que es por el lugar donde el bebé respira, ¿no? Entonces, todo sí ha tomado medicamentos. Tú comentabas esto de los problemas de sinusitis, de resfriados, de asma, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, el punto de vista del rebirthing dice, proviene del momento del tiempo de gestación y especialmente del momento del nacimiento. Cuando el corte del cordón umbilical violento, donde el bebé se corta la respiración, todo ese impacto que tiene el nacimiento conocido como normal, que lo ponen boca abajo, etcétera. Todo eso son bloqueos en su momento de respiración. De hecho, el bebé vive una pequeña muerte en ese momento, ¿no? Si no logra respirar en el momento, entonces le golpean. Todo eso deja unas huellas y unas improntas tremendamente importantes en nuestra memoria celular, que desde luego no están en forma de pensamientos, pero en la medida que nosotros vamos creciendo y ya en nuestra primera infancia, de 0 a 7 años, cuando conocemos el lenguaje, cuando estamos en la sociedad, cuando estamos interactuando, cuando estamos en la vida, en la familia, en nuestro núcleo familiar, estamos absorbiendo y nutriéndonos de todas esas creencias, condicionamientos, etcétera, etcétera, que se van a ver a lo largo de la vida y especialmente en la etapa adulta. Entonces, por eso es que en la etapa adulta, cada vez que nosotros vamos a gestar cualquier proyecto o que entramos en cualquier proceso de cambio, sí, proceso de cambio puede ser, no sé, que te casas, que pasas de la soltería a casarte, que te mudas de casa, que te mudas de país, que te cambias de viaje, que te cambias de empresa, cualquier proyecto que programas una fiesta, se van a activar esas memorias de tu nacimiento. Entonces, es tremendamente amplio, imposible explicarlo aquí, pero es el único proceso hoy en día capaz de poder acceder a esos espacios. Por lo tanto, hay muchas personas que están hoy en día emprendiendo, que están en el mundo ahora, por ejemplo, del emprendimiento digital, que también ha cobrado una importancia. Yo creo que un 90% de los negocios hoy en día son digitales. Entonces, todos estos mentores que enseñan y que ayudan a crear tus negocios digitales y tus empresas, pues siempre tienen alguna o alguna formación o algún aplicativo para ayudarte a revisar un poco tus patrones y tus condicionamientos y tus creencias, porque no es solamente las creencias vienen de unos patrones. Entonces, el rebirthing va a esos patrones, a ese origen de esos patrones. Entonces, pues, hoy en día está siendo un poco más amplio ese nicho de personas que busca para hacer el proceso de rebirthing, ¿okay? Y para formarse, pues, un poco lo mismo, ¿no? Normalmente ahora, fíjate, siempre, las personas que vienen a hacer rebirthing, el primer ciclo de rebirthing, ya cuando están en una sexta, séptima, octava sesión, antes de que el ciclo termine, ya están así como, no, esto, wow, no, yo me quiero formar. Porque saben que, aparte de la formación, puede ser
no necesariamente para que la puedas entregar la disciplina a otros, que es lo ideal, ¿ok? Porque lo ideal es eso, ¿no? Que mientras más Claro, podamos difundir expandir, información, claro, claro. sino que también profundizan mucho más en su proceso porque pues hacen una maestría de vida. O sea, pasan de tener una cierta maestría a nivel personal a tener una maestría de vida. Entonces, en el área que estén desempeñando, cualquier carrera que estén haciendo, se empoderan, ¿no? Muchísimo más y alcanzan mucho mejores niveles y más altos niveles de todo lo que estén haciendo y en todas las áreas donde están implicados, ¿no? Y pues tiene que ver contigo. Tiene que ver Claro, con, siempre claro. tiene que ver contigo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la empresa más importante eres tú mismo. Entonces, si tú estás bien y estás respirando bien, estás trabajando en tu sistema de guía emocional, estás trabajando en tus patrones, estás trabajando en tus condicionamientos, en tus creencias limitantes continuamente, cuando ya estás despierto, cuando tienes ese instinto, esa intuición ya tan activada, pues es que no puede colocarte en otro lugar de la vida, ¿no? Sino siempre evolucionando y creciendo. Y obviamente todo, además impacta todo lo que está alrededor tuyo, ¿no? Porque también hemos visto muchos de esos casos. No, claro, y aparte cuando uno cambia algo, cambia tu campo energético, porque una vez que tú empiezas a entender cosas tuyas, o inevitablemente cambia tu campo energético, pues cambia todo tu alrededor, cambian hasta las personas que están cerca de ti cambian la actitud hacia ti, o sea, cambia todo, eso es un hecho. Claro. Otra preguntita que se me ocurrió ahora, porque hablas de estas sesiones, pero las personas no saben de qué se tratan las sesiones. ¿Qué sucede durante una sesión de rebirthing? O sea, cómo, por ejemplo, en mi caso, una persona viene a consulta, pues le mido el pulso, le checo la lengua, o no sé, en el caso que fuera en línea hago muchas más preguntas, porque obviamente me falta el contacto físico, pero digamos así, no voy más allá, la gente no se tiene que desnudar, acostar en ningún lugar, o sea, no hago nada de todo eso. Entonces las personas vienen conmigo, pueden venir tranquila porque no hay ninguna invasión, digamos. En el caso de rebirthing, porque es nuevo, entre comillas, una persona viene contigo, decide, ay, quiero hacer rebirthing con Alejandra, ¿qué sucede? Es nuevo para algunas personas, ¿no? Sí, Sí, pero no, claro, no es, nuevo para no, algunas. ajá, no, no es nuevo, pero tampoco ocurre nada de eso que tú has mencionado, ¿no? Entonces, fíjate, lo que pasa es que, claro, ahorita estamos, hay como una nueva etapa del rebirthing a partir del rebirthing y de la respiración consciente a partir de la pandemia, ¿no? Porque fíjate que se me olvidó decirte, también me busca mucha gente de profesionales del yoga, ¿ok? Ah, sí, claro, Pero hoy en imagino. día ya todo el mundo está buscando rebirthing porque conocen el tema y la importancia de la correcta respiración porque quieren aprender a respirar mejor. Pero fíjate, al respecto de lo que ocurre dentro de una sesión, Ujú. antes no se sabía mucho, hoy en día más, yo tengo ya mucha información, además también hay muchísima información. Cuando las personas son como inmediatamente sienten, de hecho también hay muchas disciplinas de otras de psicológicas que cuando están en procesos con sus estudiantes o están enseñándole a sus estudiantes, ellos les dicen, busquen rebirthing, busquen una disciplina que use la respiración consciente, ¿no? Entonces, hoy en día ya hay mucha más comprensión a partir de lo que es la respiración consciente a nivel del poder, de la transformación humana. Pero normalmente, siempre nosotros y yo, por ejemplo, siempre doy una primera consulta gratuita donde le explico a la persona cómo funciona. Porque Ok. ciertamente un ciclo de 10 sesiones tiene unas metas básicas. ¿Ok? Entonces, ¿es difícil de comprender? Claro, es difícil de comprender hasta que no lo experimentamos. Pero entonces yo puedo ver, por ejemplo, allí cómo respira la persona, puedo escuchar cómo respira, puedo saber también, preguntar un poco si tiene o ha tenido problemas de respiración, si vienen con sinusitis, si son asmáticos, etcétera. O cualquier cosa que ellos comenten en esa primera consulta. Entonces yo en esa primera consulta puedo entender
de dónde vienen sus bloqueos. Entonces, ahí cuando estamos conversando, yo le puedo decir, bueno, tenemos que trabajar con el contenido de reverting para poder abordar esos patrones. ¿Sí? Entonces no tengo que desnudar a nadie, no tengo que tocarles para nada, incluso muchas veces en esa conversación, ni siquiera tengo que decirle que haga un pequeño ejercicio de respiración, porque ya cuando estamos hablando, yo estoy viendo cómo están sus fosas nasales, estoy sintiendo si su voz es nasal o si su voz está más liberada, o si hay un bloqueo de garganta, o si está respirando con la garganta. Entiendo que ahí hay mucho bloqueo también, porque detrás de todos los bloqueos de la respiración precede un pensamiento, preceden unas creencias determinadas. Entonces, claro, eso yo soy renacedora hace más de 20 años, entonces yo hoy en día ya un poco, pues sí. Sí, claro, la experiencia. Claro, otras veces sí, a veces ofrezco una sesión, una experiencia de respiración consciente, una sesión de respiración, como aquella que me pasó a mí, que experimenté, pero yo estaba tan abierta y estaba tan ávida y entonces ya había visto todo lo que tenía que ver con la metafísica y ya tenía un montón de cosas, entonces claro, esa respiración lo que hizo fue entrar y poner todo en su lugar, responder, ¿no? Pero a veces pueden llegar personas que nunca han que nunca no han tenido ese recorrido, pero han tenido la inquietud y el gusanito. Entonces, experimentan una sesión de respiración y ahí ellos tienen su respuesta. O sea, es como Leonard siempre decía, no es posible que tú puedas entender reverting a través de palabras, ni a través de... No, claro. Ni esto que estamos conversando aquí que te estoy diciendo, ni a través de 80,000 testimonios. No, la reverting se puede entender, la respiración la puedes entender a través de la experiencia. Y luego el reverting a través de experimentarlo, porque para hacer reverting tienes que hacer un proceso mínimo de 10 sesiones, ¿okay? Donde abordamos, cada sesión dura una semana, es un día por semana, y cada sesión tiene una duración de 2 horas y media, donde de esas 2 horas y media hacemos un poquito de coacheo, ¿ok? Un coacheo que está directamente relacionado a la instancia de la persona, a qué es lo que está pasando, cuál es su búsqueda, qué ocurre, ¿no? ¿Qué está experimentando? Y luego, pues, 1 hora completa o 1 hora y 10 más o menos es la sesión solamente de respiración. Entonces es muy difícil que la gente entienda cómo la respiración puede ser tan poderosa. Eso no te lo puedo explicar con palabras, no. No, sí, claro. Uno lo tiene que probar. Claro, tienes que experimentarlo. Cuéntame, sé que tienes mucha experiencia y sé que hiciste muchas cosas y trabajaste con muchas personas, pero ¿ha habido alguien en el específico que te llamó la atención y que viste un resultado que fue para ti impactante y te dio? Pues sabes, yo digo, en el trabajo que hacemos nosotros, necesitamos una retroalimentación energética. Yo creo que la retroalimentación energética es el resultado de nuestros propios pacientes o las personas con quien estamos tratando, vamos, ¿no? Ellos mismos en el ver el resultado dices, ay, bueno, vale la pena todo lo que hago, ¿no? O sea, por lo menos yo me regenero así. Entonces, claro. ¿habrá algún caso tuyo que te llamó mucho la atención y que te quedó clavado? Así Pues, justo para mencionarlo. no, porque ocurre a diario, es permanente, es continuo, es siempre. O sea, no te puedo mentir, o sea, siempre. Hace poquito, por ejemplo, es decir, para mí todos me sorprenden, ¿no? Okay. Entonces, hace poco en el ciclo que transcurre en este momento, que no ha terminado, tengo una persona inhalador dependiente con problema de asma importante, ¿no? Entonces, dentro del proceso, lo primero que hago, pues, es aclararle, tu objetivo no es ahora mismo dejar el inhalador, tu objetivo ahora mismo es entrar en este proceso y vamos a ir a los orígenes, a lo que nos llevó a generar ese asma, ¿no? Porque el asma tiene una lectura, el asma es esa incapacidad que tiene la persona de soltar el aire. Entonces, cuando inhala eso poco que inhala, pero eso es algo emocional,
que viene justamente del momento del nacimiento. Entonces, cuando estuvimos revisando los guiones natales, en efecto, ella fue consciente, me dice, sí, es que mi mamá parece que fue muy rápido, yo me parió, tal, me soltó, o sea, todo fue como muy rápido. Entonces, la experiencia del bebé en ese momento, hablando ya concretamente del nacimiento, es que él recibe muy poco amor, siente que recibe muy poco amor. Por lo tanto, lo poco que recibe cuando inhala, lo quiere retener. Es un mecanismo inconsciente de la memoria celular que está instalado allí. También está el tema de las apneas. Las apneas también tienen ese origen allí. Entonces, las apneas también es un proceso a través del cual el rebirthing puede ayudar a sanar, ¿no? La narcolepsia, las personas que se quedan, tienden a quedarse dormidas, todo esto. Entonces, continuamente ocurren eso desde el punto de vista fisiológico. Luego, hay personas que, por ejemplo, han venido a los procesos de rebirthing y en diferentes momentos de la sesión, porque supongo que tendrá mucho que ver y del grado del diagnóstico que tengan, que después que se produce la sanación, ellos llegan y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo antes de entrar al proceso, yo tenía un diagnóstico de cáncer. Sí, me fui a hacer obviamente en grado muy, muy leve. Al principio. Ajá. Entonces, pues nunca me lo dijeron, a pesar de que entregamos un cuestionario, etcétera, no lo dicen, no lo escriben, no lo comentan, y cuando van a checarse al médico, resulta que esto desaparece, pero esto me ha pasado infinidad de veces, ¿no? También, más recientemente, por ejemplo, una persona que experimentó en años anteriores una parálisis facial y se quedó sorda de un oído, y también regresó a la quinta sesión y lo manifestó con todo, era dentro de un proceso personal, y dijo, pues es que yo tenía esto, me pasaba esto, y resulta que yo puedo escuchar. En el grupo de los sábados, que te comenté que está transcurriendo en este momento, hay una señora también con un problema de un ojo que no veía en el ojo, y pues de pronto después de la sesión de respiración, porque normalmente comentamos, ¿no? La experiencia cuando terminamos de la respiración para poderles dar retroalimentación, etcétera. Y entonces dicen, pues no sé, pero estaba respirando y de pronto sentí esto, pero también entró luz a través de mi ojo y contó su diagnóstico y lo que, claro, yo no soy oculista, yo no soy oftalmóloga, no sé especialmente de qué me está hablando, pero para ella fue impactante porque ella sí es la que lo está viviendo, ella sí está enterada, sí sabe, y supuestamente su ojo no entraba luz. Wow. Entonces para ella fue impactante y dijo, no, estoy encantada porque mi ojo o sea, sí que tiene... Reaccionó. Exacto, ¿no? Entonces es continuo. Y luego desde el otro lado, por ejemplo, que ya no es a nivel de enfermedades, porque debo reconocer y debo mencionar que el rebirthing no se busca como un proceso de sanación de enfermedades. O sea, rebirthing se busca porque la persona en ese momento siente que hay algo que tiene que cambiar en su vida y le dijeron, supo, leyó o le inspiró o le atrajo el rebirthing. ¿Okay? La sanación de enfermedades es una consecuencia. Sí, claro. ¿Vale? No tengo Pero duda. también está la otra parte donde las personas también ven su poder y dicen, ¿sabes qué? Tenía retenido o tenía encajonado o tenía estancado un proyecto que quería y ya pareciera que se está moviendo mágicamente, pero entonces pareciera que el universo se ha movido y me están preguntando y me están haciendo, y entonces yo he retomado, he sacado del cajón. Hay gente que aguanta empleos donde ya no se quieren ir y lo vienen aguantando y de pronto dicen, ¿sabes qué, Alejandra? Yo ya he dicho que no, no, eso, o sea, que he dicho que no, me voy a ir y ahora estoy encontrando mi lugar, mi propósito de vida, mi misión, ahora sí sé qué hacer. Y luego también en el dinero. ¿Okay? También el dinero es algo, el dinero es una energía, ¿sí? Y es una energía muy poderosa, es una energía que de hecho, sí, claro. ¿Okay? Las personas tienden la tendencia a dejarse definir por el dinero, ¿no? O el dinero define su nivel de éxito, su felicidad, su estatus o su bienestar. Entonces también hay personas que entran al proceso, sienten que han estado estancados con el tema de la energía del dinero, con la de la productividad, con lo del mundo material. Entonces también cuando entran en el proceso dicen, no, wow, o sea, yo esto definitivamente, o con su carrera
también con la profesión, que no la ejercieron o que no la encontraban salida, que querían cambiarse, etcétera, ¿no? Entonces, también el rebirthing o la respiración consciente la llevamos en un contenido a través del propósito de vida, que no es más ni menos que ponerse en búsqueda y en contacto con nuestros talentos, dones, etcétera. No sé, como te digo, es súper amplio. Pero es continuo, es permanente. Yo antes me sorprendía, pero hoy en día es como, o sea, yo creo que me sorprenden todos y me gustan todos y todo lo recibo con mucho entusiasmo, por supuesto, obviamente, ¿no? O sea, mi trabajo es ese, mi trabajo es acompañarte para que tú puedas alcanzar, ¿no? Esos lugares de... He tenido también personas con problemas de adicciones tremendamente importantes, ¿no? Y el proceso es el mismo, entonces han entrado a este proceso y han logrado desconectarse de sus adicciones de forma, pero poderosísima, y no solo eso, además superarlo, ¿no? Muy rápidamente. Todo ocurre muy rápidamente, además. Depende de la apertura y la disciplina que tenga la persona. Hay personas que ven resultados a la tercera sesión y dicen, no, pues esto está fantástico, wow, o sea, cómo me ha cambiado la vida ya, ¿no? Hay personas que espontáneamente hacen cambios de alimentación así importantes y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo hoy hay algo que ya no quiero en mi vida y que estoy eso. Entonces, es permanente, es continuo. Entonces, Qué eso bueno, qué bueno, qué bueno. es lo que suele ocurrir. Entonces, pues mi invitación es siempre como a experimentar y a dar ese paso. Una cosa que yo ya tengo muy clara, Simona, es que yo puedo hacer toda la publicidad que quieras, puedo, pues, no sé, participar, ¿no? Que obviamente me gusta, ¿no? En todos los congresos donde voy, porque pues hoy en día soy como la referencia, ¿no? En congresos para hablar de rebirthing en América Latina y en el mundo hispano, pues soy como de referencia. Pero lo que sí es importante es que las personas sienten y creen que vienen a estos procesos de rebirthing por su propia elección. Pero así son todas las disciplinas, porque si no, la disciplina no la vas a entender, te va a costar trabajo, no la vas a asimilar y no te da resultado. Así que es una disciplina también, un estilo de vida. Y muchas personas yo la vivo el diario igual. Cuando vienen porque el fulanita me dijo que tú me podrías ayudar, no, no funciona. Porque yo sé que esto me puede ayudar. Es diferente que el fulanita me dijo que tú tal vez porque ya fui, ¿no? Eso sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todo lo que son estas disciplinas y estos trabajos que uno tiene que hacer con uno mismo, Eso. porque ese es el punto, o sea, como decir, como tú dices, la sanación es una consecuencia, claro, porque si logro conectarme conmigo mismo y logro a sanar mi alma, en automático sano el cuerpo. Entonces, pero para llegar ahí no es Alejandra que lo hace, es uno mismo que lo hace. Alejandra abre la puerta y te dice, tienes que caminar por ahí y te ayudo y te acompaño, pero el caminar lo debe de hacer uno mismo. Eso es un hecho, porque si uno luego pretende que se le da la píldora mágica y con un nada se sana, no existe, no existe. Exacto. Y aparte, fíjate que el hándicap de la respiración siempre ha sido ese. O sea, ¿cómo? Pero si yo respiro, o sea, ¿cómo puede ser que la respiración, eso tan básico que yo utilizo para la vida, de qué manera puede empoderarme, de qué manera puede ayudarme a hacer una transformación tan importante, ¿no? Entonces, ciertamente la experiencia de otros ayuda porque pues ese boca a boca, ¿no? Un Siempre testimonio, claro. esa siembras esa curiosidad y dices, pues si a ella le funcionó, pues a mí me tiene que funcionar. Pero cuando llegas al proceso, sabes que tienes, como dicen aquí en México, la chamba, la tienes que hacer. Si no haces la chamba, no, pues no. Entonces, ¿es simple? Sí, pero no es fácil, porque no es fácil justamente, o sea, dejar ciertos hábitos, ¿sí? Fíjate que hay personas que, que conscientemente, ¿no? Dicen, no, yo reconozco que es muy poderoso, reconozco que el proceso es súper interesante,
pero yo estoy tan a gusto de fumarme mi marihuana de vez en cuando que yo sé que si yo empiezo a hacer esto, el cuerpo me va a empezar a decir que la rechace y que no la haga más y no quiero seguir disfrutando de eso. Entonces yo le digo, óptimo, perfecto, O sea, no cada tires tu quien, ¿no? dinero, claro, eso es respeto. Por eso te digo que es para todo el mundo, pero no para todo el mundo al mismo tiempo. Ah, no, No a claro. todo el mundo, cada quien le llega su tiempo. Entonces, yo creo que es un poco como bien tú decías, cuando tú haces el trabajo en ti, las personas llegan a ti atraídas a ti. O sea, las Sí, personas no claro. llegan a mí porque pues María Alejandra es la más bonita o porque, claro, es que ella es la Ujú. máster de América Latina. No, hay muchos renacedores muy buenos, ¿vale? De hecho, yo doy formaciones, entonces, pero ellos tienen que hacer su trabajo, tienen que hacer su chamba, tienen que hacer su eso. Claro, Entonces, siempre decimos que lo que te da la maestría no es un manual de rebirthing. claro. Lo que te da la maestría es tu propio trabajo personal. Por eso las formaciones son 90% prácticas. Tenemos teoría, sí. Tenemos un material aquí, por cierto, de este manual, un material de la A a la Z impresionante que nos ha dejado Leonard, que es como un mapa para guiarnos a través de los guiones natales, que es perfecto y maravilloso para atravesar el proceso. Pero tú tienes que atravesarlo, o sea, es importantísima tu participación activa dentro del proceso, ¿no? En el pasado había gente que pensaba, bueno, que solo venían a respirar y ya la respiración les da la magia, ¿no? O luego cuando terminan de respirar esperan que yo como si fuera una bola de cristal les diga, no, no, y esto lo que te va es un viaje de autoconocimiento, como tú decías, Claro, claro. te va dando luces, te vas iluminando las partes oscuras de tu propia vida y le vas dando forma a la vida. Entonces no hay nada tan poderoso como conocerte, autogestionarte y saber por dónde vas y a dónde tienes que ir. Y cuando necesitas algo, ¿sí? Cuando detectas que necesitas apoyo, entonces buscar e ir con la persona adecuada que sabes que te va, ¿no? a apoyar de forma que te va a dar lo que tú necesitas y que te inspira y que te, ¿no? Eso. Entonces, eso. Así que Bien, María Alejandra, increíble. Y si uno quiere hablar contigo, quiere, no sé, tomar sesiones o sesiones o capacitarse, ¿qué puede hacer? ¿Cómo te contacta? Si puedes escribirnos en la chat todos tus datos, sería maravilloso. Número de teléfono, correo electrónico, donde te encuentran en las redes sociales, porque tal vez hay alguien por ahí que nos está escuchando en este momento y le llamó la atención. Ojalá, porque si sienten que María Alejandra podría ser la persona que los ayuda para desbloquear algo que tienen ahí y no se dan cuenta y no logran entender qué está pasando, podrían contactarla y probar esta maravillosa experiencia. Es increíble como la respiración, que es algo así tan básico, que uno dice es la primera cosa que hacemos cuando nacimos, antes de abrir los ojos, es respirar. Y cómo es increíble que a lo largo de los años y conforme vamos creciendo, esta respiración se va bloqueando siempre más debido a las emociones, a los malos hábitos, al estrés, a muchos factores. Dejamos así de repente de respirar profundamente, de tomar conciencia de nuestra respiración. Entonces, eso hace que a lo largo del tiempo se generan muchos problemas fisiológicos, y sí, fisiológico más bien al principio. Pero todo eso, la origen siempre son las emociones. Yo me acuerdo cuando era niña, mi abuela me decía algo terrible, terrible. Me decía, aprieta la panza, que si no te distiende, te se ve la panzota. Y el apretar la panza, apretar el abdomen, significaba dejar de respirar. Mi abuela no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, del daño que me estaba causando. Y de hecho eso, y muchas tú ves, caminan y apretan el abdomen y eso hace que tú no puedas respirar, dejas de respirar. Cuando fui a la India, que siempre lo cuento, y fui a estudiar yoga porque para meterme a la Universidad de Medicina Ayurvédica tenía que transitar por un ashram de yoga, aprender yoga y meditación. La primera clase que yo entro en la clase con este maestro de yoga y veo así, estaban muchos hindús y yo y un chavo de Estados Unidos.
Y el maestro me indica a mí, indica a este chavo y dice, no, ¿cómo no? Y yo con mi ego de todo, yo no, ¿cómo crees? Yo necesito la clase de yoga. Entonces entra otro maestro y nos dice, no, ustedes tienen que pasar en otro shala, en otro salón, porque tienen que aprender a respirar. Es que ustedes en Occidente respiran con las clavículas. Jamás me olvidaré de eso, jamás. Con la O sea, fue garganta, para mí, sí, ellos con la decían con la garganta. clavícula, o sea, tu respiración se bloquea acá. Y yo decía, no, y me acuerdo que le hice una respiración profunda, pero de estas terribles, que no son respiración profunda, que hacen muchas personas y no se dan cuenta, que tú le dices, inhala profundamente y hacen. Y se Y yo, hacen daño, además, sí, sí, se sí, hacen daño, se claro, lastiman. sí, claro, ¿no? Entonces ella me dice, no, 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 no. Y ahí empezó mi proceso. Muy bien, Alejandra. Mira, se habla Aquí he dejado, muchísimo. Dime. antes de que, aquí he dejado mi WhatsApp y he dejado mi página web donde pueden entrar y entonces cuando entren allá en la página web inmediatamente, que es www.elpoderdeturespiracion.com, ahí van a encontrar varias, por ejemplo, tengo muchas masterclasses grabadas en mi cuenta de YouTube, en mi canal de YouTube, donde explico diferentes, entonces ahí las van a ver, ¿no? Hay, por ejemplo, el poder sanador de las enfermedades, de los síntomas y las enfermedades. Es una masterclass grabada de 1 hora. Tengo, por ejemplo, también los mitos del rebirthing, porque el rebirthing tiene mitos, siempre fue un trabajo presencial, etcétera, etcétera, ¿no? Como con todo esto que tú decías, y entonces que la contención de la persona, no, aquí no se necesita contención de la persona, aquí quien te contiene y la maestra y la gurú, como digo yo, es la respiración, ¿no? Entonces van a encontrar todo eso. Y luego tienen mi correo electrónico, y también mi cuenta de Instagram. Entonces, yo doy sesiones, sesiones individuales 1 a 1. También abro mentorías, porque tengo un programa de mentoría a través del proceso de Rebirthing, donde los llevo durante todo ese programa. Este año esas mentorías tienen 12 sesiones, una por semana, ¿vale? Que también pues suelo abrir simultáneamente. En esa misma página van a encontrar la información, las fechas de inicio, cuándo inician los próximos, los que transcurren en este momento, los horarios y los precios. Todo está allí. Y si quieren Wow, hablar qué conmigo organización. personalmente, entonces simplemente me envían un mensaje de WhatsApp que es mucho más rápido. Siempre, siempre, siempre respondo. A lo mejor no inmediatamente, pero siempre un mensaje de WhatsApp lo respondo, mejor mensaje que no llamarme, porque a veces pues estoy ocupada, estoy en consulta y no puedo atender, pero si me mandan un mensaje de audio o escrito, siempre, siempre respondo. Y siempre también puedo dar o ofrecer una primera consulta gratuita, 1 a 1, así a través de Zoom, a través de Internet, así, de llamada, de videollamada, para, pues, de 45 minutos o de 1 hora para explicarles un poco y ver concretamente qué necesita y si yo le puedo apoyar, ¿no? Porque hay personas con ciertas patologías que yo no sugiero en ese momento como comenzar a abordar, ¿no? Pues, pero pues hay otros casos que sí, ¿no? Como por ejemplo los casos de bipolaridad, cuando hay bipolaridad, que hace poco me preguntaron si yo podía atender y si el reverting puede ayudar. Sí, dependiendo del grado y dependiendo también de la persona, de la instancia en la que esté la persona, sí se puede apoyar y sí se puede controlar y se puede sanar, porque pues recuerden que hay que buscar el origen de esa Todo patología. se puede Entonces, sanar dal momento en que uno absolutamente. nel momento en que uno lo decida. Para concluir, te hago la última pregunta que hago a todos. Estamos hablando, todo el mundo habla de despertar de conciencia, todos se quieren despertar la conciencia, entonces toda la carrera hacia el yoga, la carrera hacia la meditación, todos andan de carrera buscando el despertar de conciencia. Tú que estás en este camino, ¿qué le podemos decir a todas las personas que quieren acercarse al despertar de conciencia o que están en el camino como creo nosotras? ¿Qué consejo le puedes dar tú? Pues, lo primero que se me ocurre así, ¿no? Cuando veo que el despertar de la conciencia no es una moda, no es un boom, no es el despertar de la conciencia es el fin último del ser humano, de estar que estamos en este plano físico. O sea, es como, es tu derecho, ¿no? No es una moda ni que para unos sí, otros no.
es eso, ¿no? Entonces, si queremos vivir y estar en la vida y disfrutar de la vida lo mejor posible, no tenemos que esperar que el gobierno se arregle, que la guerra se acabe, que por cierto, que la guerra se acabe es es la aportación que nosotros podemos hacer cuando comenzamos a hacer un proceso de búsqueda de conciencia conscientemente. Porque como bien decías, y comentábamos al respecto, cuando nosotros hacemos un proceso interno, impactamos nuestro entorno de forma positiva porque estamos vibrando de otra manera. Entonces las guerras no son eventos para esta época. Muy Una bien. pandemia no es un evento que viene a dañarnos, es un evento que vino para mostrarnos a través del dolor, ¿sí? Que necesitamos ir justamente y elevar nuestra conciencia. Entonces no es una moda, no es, es un derecho, es nuestro deber, es nuestro fin último de nuestra existencia. Entonces, hacerlo con más conciencia, es decir, más consciente, con más responsabilidad, con más implicación, con más contenido, con más vida, con más alegría, porque tampoco es con más seriedad, todo lo contrario, con más alegría y con más entusiasmo, es justamente dignificar tu vida, es honrar la vida, que es esto que tenemos y es muy importante. Entonces, transítala de la mejor forma posible, lo más consciente posible. María Alejandra, te lo agradezco infinitamente. Le recuerdo que esta entrevista fue a María Alejandra Chassin Herbert, que es la máster de Rebirding y fundadora de la Fundación Rebirding de Latinoamérica. Yo agradezco esta aportación a este canal. Te agradecemos todos, de verdad, con mucho amor y mucho corazón. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos para participar y seguirnos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por escucharme y pues nada, bienvenidos y Om Namah Shivaya.